Muy buenas, ¿cómo están vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, ciudadanos, público en general? Nuevamente Cantaclaro, el programa que todos ustedes conocen, que venimos tratando permanentemente todos los problemas que pasan en el país y aquellos problemas que particularmente golpean a nuestra sociedad. Hoy queremos iniciar esta primera parte haciendo algunas comparaciones en algunos aspectos paralelos de lo que ha pasado en el caso de Fujimori. En el caso de Fujimori, un tema que nos llama la atención y es una anotación que nos han hecho llegar varios de los participantes, es el problema de por qué murió Fujimori como ha muerto en la casa de Keiko Fujimori. Fujimori, como todos ya más o menos conocemos, se cayó en la casa de Keiko Fujimori. ¿Por qué se cayó? ¿Cuáles son las razones por qué fueron los descuidos? ¿Cuáles son las causas de esa caída? Porque esa causa complicó, esa caída, mejor dicho, complicó la situación de salud de Fujimori. Lo expuso, estando teniendo quimioterapias y todo, lo expuso a operaciones y que precipitaron, lamentablemente, con la muerte de este líder que tiene todas las responsabilidades en los asesinatos que convirtieron en su gobierno y todos los problemas que nos ha dejado como legado en el país. Otro elemento importante que también se ha notado es que hay, por ejemplo, comportamientos más o menos en términos comunes de quienes desarrollan diversos delitos. Alberto Fujimori no dejó herencia, o sea, no dejó herencia patrimonial, dejó una herencia política lamentable para nuestro país, con un legado en términos de políticas públicas que han generado mayor desigualdad, pero no dejó herencia patrimonial. ¿Por qué no dejó herencia patrimonial? Fujimori no tenía dinero, Fujimori no tenía propiedades, Fujimori no tenía ningún bien que heredar a sus hijos, o como se comportan muchos quienes cometen acciones criminales, delictivas y que acumulan patrimonio, su patrimonio está a nombre de otros. ¿Se estaría investigando esto? Una persona que debe tantos millones de soles al país en términos de reparación civil, es el mismo comportamiento que hemos visto en Chibolín. Chibolín tampoco tiene propiedades a su nombre. Tampoco tiene aparentemente herencia patrimonial. Chibolín nos decía que no tenía domicilio fijo y no tenemos casi ninguna cuenta a su nombre. Entonces, estamos hablando de un patrón de grupos de delincuentes que hacen de esto una manera de llevarse el patrimonio para blanquearlo en otros sectores. Lo mismo, ¿cuál es el patrimonio de Keiko Fujimori? Hagamos una revisión de los registros públicos, hagamos una revisión en sus cuentas. ¿Cuánto es el patrimonio real que tiene visiblemente acumulado Keiko Fujimori? Y también nos vamos a dar con la sorpresa que muchos de los bienes patrimoniales no están a su nombre. Ahí tenemos una beta a investigar, pero además estamos encontrando un comportamiento recurrente de quienes cometen acciones delictivas, que no tienen cuentas a sus nombres, no tienen patrimonio a sus nombres. Eso es un hilo conductor de este tipo de patrones delincuenciales que estamos viendo en nuestro país y que lamentablemente se expresan pues en una gran capacidad de accionar en los ámbitos judiciales. Los tres han tratado siempre de manejar el Poder Judicial. Acuérdense que Fujimori cerró el Poder Judicial. Keiko ha estado 2 veces intentando copar el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora la Junta Nacional de Justicia. Lo mismo hacía Chibolín. Chibolín tiene jueces que lo han ido favoreciendo, fiscales que lo han ido favoreciendo, según vemos en todas las investigaciones que se vienen dando, y además se cruzan. En varios momentos de sus vidas se han cruzado. Un elemento que se ha cruzado hemos visto en la campaña, que abiertamente Chibolín le hacía a Keiko, pero además hemos visto que en muchos de los casos, la fiscal Álvarez estaba presta a archivar casos que tenían que ver con Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori. Entonces ahí encontramos un patrón que hay que investigar en profundidad, por eso esto no hay que dejarlo como un problema solamente de Chibolín y el vedetismo y todos los problemas que hay en la farándula, sino acá estamos frente a un caso de complejidad política que nos puede llevar a elementos mayores de complicidad entre estos sectores, que además tienen un enorme poder político. Acuérdense que muchos congresistas visitaban con mucha frecuencia a Chibolín en su programa de televisión, y muchos, incluso alcaldes, como es el que tenemos ahora, Rafael López Aliaga, tenían una frecuencia más o menos
continua de visitas a Chibolín en sus programas de televisión. Ahí hay un hilo político que es importante indagar, porque estamos frente a un problema grave, porque todo eso se está expresando también en el nivel de quiénes son los grupos de poder ahora, quiénes están administrando el Congreso, quiénes están administrando el Poder Ejecutivo y quiénes están administrando el sistema judicial. Tenemos adicionalmente a esto los problemas que hemos observado durante la semana pasada y están presentes durante todos estos días, la inseguridad en la ciudad y en el país en general. Estamos frente a una ola delictiva bastante fuerte, lo que significa la extorsión. Según el Instituto Nacional Estadístico, la extorsión se ha incrementado en el primer semestre de este año en el 50%. Y estamos hablando de la extorsión callejera, no estamos hablando de la extorsión en el Congreso de la República, porque eso que nosotros llamamos a veces muy suavemente como mochasueldos, es en la práctica una extorsión que se desarrolla en el Congreso de la República de los congresistas con sus trabajadores. Porque si no le pagan el cupo que le van pagando mensualmente, son despedidos en el Congreso de la República. O sea, esos niveles de extorsión no solamente es una extorsión callejera, sino está institucionalizado en varias esferas del Estado, y los más visibles que hemos visto en estas etapas ha sido el Congreso de la República. Estamos viendo que estos delitos se han incrementado ostensiblemente, según el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, y que estamos en un problema ya de una cronicidad de un proceso delictivo que corre el riesgo de normalizarse. Y ese es el problema que tenemos que evitar. Corre el riesgo de normalizarse, corre el riesgo que todos seamos tolerantes, como estamos siendo ya en algunas regiones del país. Hay un nivel de tolerancia a este tipo de delitos, como es en el caso de La Libertad, como es el caso de Tumbes, como es el caso de Lambayeque, en ese caso de Ancash, que se está ya afirmando en Lima, y podemos establecer un mecanismo que normalice un tipo de delito y un tipo de comportamiento de la sociedad frente a estos actos delictivos. Ese es un riesgo que nosotros necesitamos combatir y necesitamos de manera efectiva lograr su derrota. Estamos entonces frente a un Congreso, como nosotros lo hemos visto. El Congreso ha dado diversas leyes a favor del crimen organizado. Una ley que es la que están reclamando con mucha fuerza en estos momentos los transportistas, que elimine la ley 32.108, que claramente elimina el concepto del crimen organizado y facilita, en este caso, que la extorsión, el sicariato y otras formas delictivas de esta naturaleza se conviertan no en crímenes organizados, porque no están adecuadamente tipificados, y esto está siendo favorecido por el Congreso de la República. Claramente los transportistas le han pedido al Congreso que derogue esa ley, y ellos, lejos de derogar esa ley, nos están planteando medidas aparentemente populistas que ya la gente no cree, de decretar de que se declare como delito de terrorismo urbano lo que vienen haciendo los extorsionadores. Y eso, en lugar de ayudar a resolver el problema, lo único que hace es aparentemente dar un remedio jurídico que no va a tener eficacia para resolver el problema que estamos enfrentando. Los otros elementos, estamos viendo también, hay otras leyes, como hemos visto, la ley antiforestal, las leyes y decretos ejecutivos para eludir tributos de parte de las grandes empresas, o sea, una serie de leyes que ha dado el Congreso, como la limitación de la colaboración eficaz. Antes había un plazo mayor para que el colaborador eficaz pueda de alguna manera contribuir al desarrollo de la justicia, ahora el plazo se ha acortado. El acortamiento de plazo es para evitar justamente que se corrobore todo lo que dice el colaborador eficaz y dejar limpio, en este caso, a quienes hacen prácticas delictivas. Estamos frente a un problema grave, estamos en un problema muy grave en nuestro país, que estamos siendo capturados por grupos delincuenciales en todas las esferas de la sociedad. Ya no solamente se están apropiando de la estructura del Estado, sino también se están apropiando del bienestar del ciudadano. Están chantajeando a los ciudadanos, están presionando a los ciudadanos y están logrando, en muchos casos, someter a ciudadanos a este tipo de prácticas delictivas. Y aquellos que no se someten están siendo amenazados de muerte, en algunos casos baleados y en otros casos, efectivamente, siendo muertos por parte de los sicarios. Estamos frente a un desgobierno, entonces, absoluto de la sociedad. Es una expresión que varias veces hemos ido planteando en este espacio de Cantaclaro. Estamos frente a una situación de desgobierno, donde la criminalidad es creciente, hay respuestas importantes de los transportistas que quisiéramos que efectivamente tengan la eficacia para lograr el cambio de rumbo en el país.
Pero lo que es cierto es que estamos frente a una situación en la que tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que está de espaldas al pueblo, con un Congreso que ha ganado cada vez más poder, pero para estar de espaldas al pueblo, no para gobernar, no para dar leyes, no para hacer acciones en favor del pueblo, y más bien para llamarnos, como está llamando el ridículo ministro del Interior, a una marcha por la paz. ¿Marcha contra en dónde? ¿Quiénes van a ser en este caso los presionados por la marcha? ¿Los grupos delincuenciales? ¿Los extorsionadores? ¿Los sicarios? ¿Van a dejar, producto de una marcha que haga la ciudadanía, van a dejar de extorsionar? Entonces, necesitamos medidas eficaces, necesitamos medidas concretas que efectivamente logremos combatir la delincuencia en todos sus aspectos. Una delincuencia que es obviamente un producto de un modelo como el que tenemos, que nos implica los efectos en el transporte, los efectos en el desarrollo de ciudadanía y los efectos en la seguridad de cada uno de nosotros, y que es el problema de base que tenemos que resolver. Lo que estamos dándonos cuenta es que a este gobierno, ni al Congreso, ni a las autoridades principales del Estado les interesa la vida de los ciudadanos, y por eso, a pesar del problema que hemos tenido grave la semana pasada y los problemas que estamos viendo cotidianamente ahora de muertes de personas por extorsionadores, al gobierno no le interesa y no hace nada. Estamos en estado de emergencia. ¿Y qué ha implicado el estado de emergencia para la vida de los ciudadanos? Más muertes. En estos días hemos tenido aproximadamente entre 30 a 40 muertes. 30 a 40 muertes por sicariato. En la ciudad, en las zonas de emergencia, en los distritos donde está la emergencia. Y lo cual implica la ineficacia absoluta de las medidas que desarrolla este gobierno. Sin embargo, quienes están en esta coalición mafiosa siguen avanzando en el copamiento del Estado. Recordemos, y ese es un tema, por eso es importante apoyar el paro de transportes, pero sobre todo apoyar la movilización popular contra la criminalidad, contra la inseguridad y contra el desgobierno, porque están a punto de tomar la Junta Nacional de Justicia. El mal llamado Defensor del Pueblo está desarrollando todo el procedimiento para elegir a quienes van a ser los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y quiénes son el jurado? El Defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial con todos los problemas que tiene, el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces ellos van a elegir a los futuros jueces, a los futuros electores o electores de los jueces y fiscales, a la Junta Nacional de Justicia. Entonces van a copar todo el Estado, cuál ha sido el sueño fujimorista, cuál ha sido el sueño de APP, el sueño de Podemos Perú, el sueño de Somos Perú, el sueño de Perú Libre, de copar toda la estructura del Estado. Y van a tener todos los jueces y fiscales bajo su mando, porque ellos van a definir quiénes van a ser jueces y fiscales en el país. Ese es el riesgo al cual nos estamos sometiendo, donde ellos están garantizando su impunidad. Todos los problemas y los actos delictivos no van a poder ser sancionados, porque estamos frente a un sistema de justicia que permite, como lo ha permitido y como estamos viendo en los casos de la fiscal Álvarez y las otras jueces complicadas a partir del caso Chibolín, estamos viendo cómo operan esos sistemas de justicia para hacer prevalecer la impunidad de estos sectores. Además tenemos en esta línea del pacto nuevamente la pretensión de Fernando Rospigliosi. Y Fernando Rospigliosi está promoviendo leyes para que las decisiones del Congreso, las decisiones que tome el Congreso de la República, no puedan ser objetadas por ningún poder del Estado. O sea, el Poder Judicial no pueda sentenciar en contra de esas decisiones que están en contra de la Constitución, están en contra del marco legal. No va a poder operar el Poder Judicial controlando el poder del Congreso de la República. O sea, están tratando de consolidar su dictadura congresal, consolidar su proyecto de modelo neoliberal, el conservadurismo y la criminalidad en el país, haciendo que todos los peruanos suframos las consecuencias de esta situación. Más hambre, más miseria, más desigualdad, más exclusión, más discriminación, menos trabajo, menos salud, menos educación. Ese es el futuro que nos ofrece esta coalición mafiosa, ante el cual tenemos que rebelarnos, ante el cual tenemos que levantarnos y tenemos que desarrollar toda una estrategia para cambiar este modelo, esta situación, y esa es también nuestra responsabilidad como ciudadanos en términos de movilizarnos y de promover nuestras expresiones políticas que nos permitan efectivamente lograr los cambios que esperamos para todos los peruanos. Eso es nuestro mensaje en esta oportunidad, y vamos a tener ahora una entrevista con Pierpaolo Marzo,
Pierpaolo Marzo, ha estado escribiendo mucho sobre los temas de seguridad y con él vamos a discutir un poco las motivaciones, los procedimientos y los manejos desarrollados desde la delincuencia y como desde la respuesta del Estado para combatir la extorsión y el sicariato en el país. Muy buenas, estimados televidentes de Cantaclaro TV. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a hacer una entrevista a Pierpaolo Marzo, que está escribiendo con mucha intensidad en varios medios y hemos leído en varios artículos sobre el tema de la violencia, la criminalidad y los efectos que tiene en el Estado. Él es una persona que es un abogado experto en estos temas, está trabajando con mucha fuerza, además es una persona vinculada a la materia de los derechos humanos y queremos que él nos dé un panorama sobre cómo está viendo la actual situación que vive el país. Pierpaolo, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que tú vienes evaluando de lo que va ocurriendo en el país en torno al tema del incremento de la criminalidad y los problemas que está originando a los ciudadanos? Y hola Mario, hola también televidentes de Cantaclaro TV. Y bueno, primero entendamos que el Perú es un país bastante grande, entonces muchas veces se corre el riesgo de generalizar un diagnóstico afincado en un grupo de ciudades como si fuera el diagnóstico de todo el Perú. Y eso no es incluye una falacia, ¿no? La falacia de generalización de lo particular hacia lo general. Eh, pero sí podemos detectar algunos elementos comunes al Perú. Eh, Quiero poner esto de inicio en relación con esta pregunta, porque el problema de extorsiones que ahora está generando zozobra y reacción del gobierno, comerciantes, empresarios, colegios de abogados, otros colegios profesionales, ¿no? Es un problema que ha estallado en Lima y que viene hace años desde ciudades de la costa norte, ¿no? Trujillo especialmente, pero también zonas de Chiclayo, zonas de Chimbote, Sullana, en Piura, ¿no? Sin embargo, ese no es el único problema de criminalidad organizada que tenemos en Perú, ¿no? En la Amazonía tenemos dos problemas de minería ilegal, tala ilegal, que ya como ya se ha visto en otros programas de Cantaclaro, puede superar incluso lo que genera el narcotráfico, ¿no? Y en el sur también tenemos problemas de organizaciones de minería ilegal, ¿no? En la Amazonía Norte empiezan a aparecer conexiones de narcotráfico y también de minería ilegal en las zonas de frontera con Brasil y Colombia, ¿no? Entonces, si vemos el panorama general, lo que estamos apreciando es un incremento de la actividad de actores, organizaciones criminales vinculadas a economías ilícitas. Y ahí es donde podemos encontrar el núcleo de la extorsión. La extorsión es un medio para hacerse de recursos por parte de una economía ilícita. La economía, ya sea directamente de la extorsión o la economía que viene de las actividades que son materias de esa extorsión, ¿no? Por ejemplo, veamos cómo este caso mediático de Andrés Hurtado, Chibolín, ¿no? Que ya tiene una condena, una prisión preventiva de 18 meses, sale a la luz en parte por un acto de corrupción en relación con un magistrado, en relación con unas barras de oro que llegan a sumar 200 kilos de oro, ¿no? Un poco para que los televidentes vean de qué se trata. Una onza de oro está ahora a $2.600, ¿no? Entonces, saquemos la cuenta matemática de cuántas onzas hay en 200 kilos y veamos de cuánto estábamos hablando en esa devolución, ¿no? De este oro decomisado y que había sido comisado por ser presuntamente de origen ilícito. Pero aquí también hay un poco de extorsión detrás de estas historias. Entonces, la extorsión, que ahora es lo que concentra los reflectores, es uno de los medios de un tipo de economía, ¿no? Que tiene un brazo en la legalidad y otro brazo en la ilegalidad, ¿no? Pero además hay otras economías que son totalmente ilegales desde el inicio, ¿no? El narcotráfico, por ejemplo, el cual el Perú lo tenemos como un problema antiguo, ¿no? Y las economías del oro y de la tala
ilegal, ¿no? Básicamente que han además penetrado la Policía Nacional, y eso es lo más grave, ¿no? Por eso es que es tan complejo y tan complicado otorgarle competencias a esta policía antes de que sea reformada en desmedro del Ministerio Público, pero también algunos operadores dentro del propio Poder Judicial. Por eso es que vemos esas conexiones con los cuellos blancos de Puerto, que aún mantienen agentes dentro de este órgano del Estado, aunque bueno, se han reducido mucho en los años recientes, ¿no? En la propia Ministerio Público, que también ha sido penetrada por la criminalidad organizada, ¿no? Veamos el caso de alias Bane, ¿no? Patricia Benavides, que todavía tiene algunas operadoras internas, ¿no? Como esta fiscal involucrada con este mafioso Andrés Hurtado, Chibolín, ¿no? Dicho sea de paso, asesor de Hernando de Soto, ¿no? Y aquí vemos también cómo hay vínculos de las economías criminales con organizaciones pseudopolíticas que usan de fachada la actividad partidaria para blanquear, ¿no? Su cara pública, ¿no? Su cara ante la ciudadanía. Entonces, en conclusión, tenemos organizaciones criminales que se han ido adaptando a las circunstancias geográficas para penetrar la sociedad, la política y las instituciones del Estado. Este, digamos, creo que es el fenómeno que en estos años se ha acrecentado, porque siempre han existido, repito, lo que pasa es que no tenían ese nivel de penetración de la sociedad, de las instituciones y de la política, como el que se ha alcanzado ahora. Claro, he sabido desde hace mucho tiempo que muchas de estas prácticas se desarrollaban fundamentalmente en las costas norte del país. Básicamente la Libertad, algunos Tumbes, Ancash, incluso antes que vengan los venezolanos. Hoy esto se ha agarrado una franja mayor del país, incluso, como bien dices tú, la Amazonía Norte, algunas zonas que tienen que ver con algunas zonas de sierra donde hay minería ilegal, ha ido incrementándose. Pero ese fenómeno que está ya más o menos visualizado, ha logrado también tener ahora la captura de estructuras del Estado, o sea, donde se deciden las políticas. ¿Cómo ves esa situación? Es lo que Roger Medino llama el Estado lumpen, ¿no? Que es esta penetración ya sistemática, ¿no? Pues siempre ha habido, y además no solo en Perú, en otras partes del mundo, intentos de las organizaciones criminales de tener operadores dentro del Estado que les cubran su actividad criminal, ¿no? Operadores en la policía, operadores en la fiscalía, operadores en el Poder Judicial, operadores en el Congreso, en algunos ministerios. Eso siempre ha habido y es en realidad una forma de actuar del capitalismo que se expresa salvajemente en la organización criminal, ¿no? Para un poco explicarme un poco mejor, ¿no? Hace poco conversaba con una amiga que está viendo un caso de empresas de campesinos, defensa de campesinos en empresas mineras, y me decía, eh, para tal actividad de tal empresa era necesaria una modificación normativa en un concepto de derecho minero y derecho administrativo. A los pocos meses se produce el cambio de esta norma. Entonces, o lo que ya conocemos, que es algo público, como agentes de la Sociedad Nacional de Pesquería generaron un cabildeo para conseguir normas en su favor en lo que es pesca industrial, ¿no? Y esto hay correos electrónicos, hay una ministra, ¿no? Del gobierno de BPK, ¿no? Blume, ¿no? Que estuvo involucrada en esto. Es decir, siempre hay un intento de penetración de organizaciones capitalistas que no pueden con las reglas de juego y por lo tanto quieren manipular el Estado en su favor, ¿no? Y esto también se ha operado respecto de las organizaciones capitalistas criminales, ¿no? Las que cometen delitos como medio para incrementar sus ganancias, ¿no? Lo que pasa ahora es que esto era puntual. En el pasado esto eran operadores que trabajaban para la organización empresarial lícita o ilícita.
ahora lo que se ha conseguido es la captura de parte importante del Estado, especialmente por el Congreso de la República. Entonces ahora tenemos que la legislación del Congreso es en favor del conjunto de las organizaciones criminales. Eso es algo que no existía antes, ¿no? Primer punto. Y en segundo punto tenemos que, como una consecuencia de esta captura del Congreso por las organizaciones criminales, tenemos que el Congreso le da blindaje político a los operadores en el Poder Ejecutivo. Y además le da señales de por dónde actuar. Entonces el Poder Ejecutivo, a nivel de los ministros, actúa en favor de las organizaciones criminales, es puesto en evidencia y no pasa nada. El Congreso da la ley que dificulta los allanamientos a los que cometen delitos, a los líderes, a los extorsionadores, ¿no? Y el Poder Ejecutivo promulga la ley, ¿no? Pero ojo, repito, este esquema es similar al de organizaciones lícitas, ¿no? El Congreso da una ley que favorece a las AFPs y el gobierno deja que la ley sea, promulga la ley, ¿no? En el anterior caso, el Congreso no observó la ley, ¿verdad? El Ejecutivo no observó la ley, fue promulgada por el mismo Congreso, ¿no? Por la misma Patricia Juárez, el mismo Valdemar Cerrón, ¿no? Y el mismo Soto, ¿no? Entonces, el Congreso ha cambiado las reglas de juego, ha hecho que las reglas de juego, la normalidad normativa, sea en favor de las organizaciones criminales, ¿no? Y esa sí es una novedad. Y para asegurarse el blindaje, ha capturado el Tribunal Constitucional, que es el que tendría que revisar las leyes inconstitucionales. Así que lo que antes sabíamos que no iba a pasar por un Tribunal Constitucional que evalúe una norma conforme a normas constitucionales, sabemos ahora que probablemente el tribunal lo deje pasar. Entonces, la captura del Estado por parte de estas organizaciones criminales, pero también por parte de organizaciones que no son criminales, pero que trabajan para su beneficio, generando daño al resto de la sociedad, ahora es total. Lo que tenemos es una alianza de ambos intereses, ¿no? De estos sectores que siempre traficaban con influencias a través de su de presencia en el Congreso de la República con los aparentemente políticos profesionales. Hoy ellos, representación directa de estas organizaciones criminales que no se hacen representar, sino van ellas mismas, y ellos mismos capturan el Estado, ellos mismos buscan copar todo el Estado, y ellos están tratando en lo posible de institucionalizar un sistema de impunidad en el ámbito de la justicia. Un aspecto importante que llamamos la atención es, por ejemplo, la pronta captura de la Junta Nacional de Justicia a través del concurso que está dirigiendo el Defensor del Pueblo. En el mes de febrero ya debe instalarse la nueva Junta Nacional de Justicia, y obviamente, ¿qué riesgo podría traer para el país esto? La captura del Poder Judicial y del Ministerio Público y a nivel total y progresivo, progresivamente, ¿no? Porque eso es lo que es la Junta Nacional de Justicia, es la entidad que nombra fiscales, nombra jueces, destituye fiscales, destituye jueces, asciende jueces y fiscales, ¿no? Y entonces esto podría estar en manos de estos operadores congresales vía, como lo has dicho, su operador José Gutiérrez, ¿no? El conocido como Defensor del Pueblo y cuyo título es el de que ocupa la titularidad de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Con lo cual completaría, ¿no? Terminaría de completar la faena de captura de todo el Estado, porque ahora hemos visto una reacción sana del sistema inmunológico, como diría César Hildebrand, en la reacción del Ministerio Público a lograr expulsar vía la Junta Nacional de Justicia a Patricia Benavides, que era una especie de avanzada de esas organizaciones criminales, en ese caso del narcotráfico. Y también hemos visto que hay jueces y juezas que en todo el Perú un poco que tratan de mantener la vigencia de la ley como Estado de Derecho, ¿no? Cada vez menos, pero aún vemos que hay resoluciones que contienen, ¿no?, este avance de la criminalidad organizada, ¿no? Con la captura de la Junta Nacional de Justicia, poco a poco podemos ir viendo la sustitución de los jueces y fiscales que trabajan por la gente, por el Estado de Derecho, por la justicia, por jueces y fiscales que empiezan a trabajar también para la impunidad de estos operadores de organizaciones criminales de todo tipo, ¿no? Y eso es lo que quiero también
que nuestros televidentes lo tengan claro, ¿no? Hoy día el enfoque está en la extorsión, pero en la práctica estamos hablando de diversos tipos de criminalidad organizada que viene capturando partes del poder público. Entonces lo que tenemos es que si antes teníamos ya, o sea, ahora tenemos ya un sistema de justicia como el que estamos viendo, el cual se apoderó Chibolín en parte de eso para poder hacer todos sus actos delictivos, con todos los problemas de tráfico de influencias, dineros y todo. Hoy eso se va a consolidar con lo que va a pasar en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué podemos plantearnos del sistema democrático? O sea, este es el sistema democrático porque todo el mundo dice, ¿estamos en democracia? ¿Estamos en democracia o estamos entrando en un proceso diferente? Bueno, la dictadura congresal se instaló el 4 de marzo del 2024, ¿no? Si le ponemos fecha, cuando se aprobó la nueva constitución, la constitución del 2024, ¿no? Con este Senado, esta reelección inmediata de congresistas, este Senado híbrido además, ¿no? Y que además consolidó las reformas anteriores, ¿no? Que eliminaban prácticamente el voto de investidura de los consejos de ministros, ¿no? Que prácticamente hacen inviable la moción de confianza, ¿no? Entonces, ya tenemos una alteración total, ¿no? El régimen político y el Congreso prácticamente ha tomado todo el poder, ¿no? Ahora, además, viene en camino un blindaje del Congreso ante las acciones del Poder Judicial, ante las acciones de amparo, que ya tiene una dictamen favorable en la Comisión de Constitución, ¿no? Que se va a debatir en el Pleno y que probablemente tiene amplias posibilidades de ser aprobado, ¿no? Para que los jueces no puedan contradecir decisiones del Congreso por más irracionales, inconstitucionales o anticonvencionales que puedan ser, ¿no? Entonces, se quiere un Congreso que esté por encima de todos y todas, ¿no? Totalmente ajeno a la representación, por un lado, y ajeno a las demás entidades del Estado, por otro lado. Entonces, eso es una dictadura congresal. De hecho, que lo es. Y su brazo ejecutivo, que es de Dina Boluarte y sus ministros, actúan también con modales de dictadores, ¿no? O sea, lo que haya pasado ayer en Chiclayo, ¿no? Donde prácticamente se ha inmovilizado la ciudad desde el aeropuerto hasta el hotel donde Dina Boluarte tuvo su reunión, ¿no? Paralizando todo el transporte de la ciudad. O sea, cuando uno ve un presidente normal, sea corrupto o sea probo, pero normal, ¿no? Dentro de lo que en el Perú había sido normal hasta ahora, se paraliza el tránsito cuando por donde pasa el vehículo del presidente termina de pasar y la cosa vuelve a la normalidad. Con Dina Boluarte se ha hecho un cordón que ha despejado avenidas principales, parques y plazas durante todo el periodo en que ella estuvo de visita en Chiclayo, ¿no? Generando toda una congestión y un caos y una paralización de las actividades por mediodía. Entonces, esos son los modales de una dictadora, ¿no? ¿Por qué? Porque la dictadora sabe que no tiene legitimidad, sabe que ahí donde vaya va a recibir el desprecio de la ciudadanía y como no quiere exponerse a eso, eh, aleja a la gente. Entonces, ahora, ¿ella por qué es dictadora? Porque el Congreso la sostiene. Entonces, esa es la clave aquí para entender el régimen político peruano, es el de una dictadura congresal, ¿no? Que a su vez es una coalición de grupos criminales, ¿no? Que han traicionado la representación, ¿no? Por eso es que la salida a esto es adelantar elecciones. O sea, cada día que pasa, esta coalición criminal consolida su poder y por ende se afinca y va a ser más difícil el sacarlo por los elementos democráticos que aún quedan, que son las elecciones cada 5 años. Ahí, y mientras más consolide su poder, más van a aspirar a quedarse para siempre, ¿no? Porque no quieren ir a la cárcel. O sea, hay 80 congresistas denunciados y denunciados con Bien. medios de prueba contundentes, ¿no? Y con antecedentes, o sea, ya hay por mochasueldo, hay un sentenciado, un mochasueldo de los años
el 2015, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes, ya están las pruebas, ahí ya casi es imposible que puedan liberarse de algún tipo de sanción, ¿no? Y Igual Dina Pablo, Boluarte. Entonces, eso es lo que los motiva a quedarse para todo lo que les quede de vida. a ver, Pablo, en el poco tiempo que nos queda, un tema que me parece importante. O sea, la respuesta para el público ha sido declarar en estado de emergencia, determinar la existencia del delito de terrorismo urbano, que es el que van a discutir el día jueves en el Congreso de la República, e incluso alguna bancada congresal planteando la pena de muerte y la salida de la la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciar la Convención Americana. ¿Qué opinas tú de estas salidas, por favor? Bueno, vamos por la última. La salida de la Convención Americana de Derechos Humanos no tiene nada que ver. Así que es un fuego artificial que más bien nos va a perjudicar a todos porque sí tiene que ver para recrudecer las medidas de la dictadura congresal contra nosotros y contra los que nos están viendo este programa. Pero no tiene nada que ver con la delincuencia porque no hay ni una sola sentencia en favor de extorsionadores o personas que se dediquen a actividades de economías ilícitas. Ni una sola sentencia, ni en el Perú ni en ninguna parte de América. Así que ahí no hay nada más que decir, es solamente un golpe adicional para que en medio de la confusión perjudicarnos a los demás para poder ejercer la dictadura de forma más impune, ¿no? El estado de emergencia por sí solo no supone nada, ¿no? La mera declaración no supone absolutamente nada, ¿no? Por eso luego del estado de emergencia ha habido 4 asesinatos, ¿no? Incluso uno en San Isidro, otro en Puente Piedra, que es uno de los sitios declarados en estado de emergencia, otro en el cercado de Lima, y han seguido las extorsiones. Lo que sí ha ayudado, hay un estudio del CIES importante sobre el punto, sobre los estados de emergencia del 2015 y 2022 en el Callao, es la mayor presencia policial. O sea, si tú inundas de policía una zona, por ejemplo, lo que ocurrió con el Callao el 2015 y luego el 2022, desciende la actividad criminal, la actividad de robo y eventualmente la extorsión en ese lugar mientras haya inundación policial, ¿no? Pero lo que hacen es irse a los lugares vecinos, ¿no? Muchos creen que el auge de la delincuencia en Lima Norte, en Caraballo, Comas, Puente Piedra, tiene que ver con el estado de emergencia del Callao del 2015 y el 2022, que llevó una migración de la delincuencia hacia esos lugares, ¿no? Es lo que un poco dice este estudio, ¿no? Eh, y el delito de terrorismo urbano es una tontería más, ¿no? Es decir, no hay terrorismo urbano, es una calificación absurda, ¿no? Porque tendríamos que ponerla en contraste con el terrorismo rural, ¿no? Eso es algo, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que sí podría ayudar es una reforma del delito de terrorismo, que es la ley 25475 y sus modificatorias, ¿no? Que vinculan el causar zozobra mediante actos de violencia a una organización terrorista. Entonces, esa es la definición actual. Podría pensarse, podría discutirse en que simplemente el hecho de causar zozobra mediante violencia puede ser calificado como terrorismo, ¿no? Y esta es una práctica que podría, si es que se implementa, contribuir en algo para una sanción efectiva, ¿no? Pero eso no es lo que se ha propuesto. Eso no es lo que se ha propuesto. Lo que se ha propuesto es un arroz con mango que no va a llevar a ningún lugar, porque mira, ¿qué es lo que indican? Que delitos de extorsión, de sicariato, de posesión ilícita de armas, entre como terrorismo urbano. Lo cual, aparte del primer sinsentido, que es calificación de urbano a esta modalidad de terrorismo, ¿no? Está mezclando muchas cosas, ¿no? O sea, Chibolín extorsionaba a una fiscal, pero no es un terrorista urbano. Los congresistas extorsionan a sus trabajadores para mocharle el sueldo, pero no son terroristas, ¿no? Son delincuentes de otro tipo, ¿no? O sea, la extorsión es una práctica que como delito independiente tiene que ver con el uso de la violencia, ¿no? Y que puede tener muchas figuras, puede tener extorsiones, hay muchos tipos de extorsionadores, hay policías extorsionadores, Mario, que han sido capturados hace poco además, ¿no? Y no son terroristas, son policías extorsionadores. Entonces, estás echando humo
sobre problemas reales, ¿no? Para no combatirlos en su complejidad, ¿no? Y otro punto, el aumento de penas tampoco sirve para absolutamente nada, ¿no? El sicariato ya tiene cadena perpetua en este momento. Su tipo base, o sea, su configuración base, tiene penas de hasta 25 años de prisión. Pero la configuración base casi nunca se da. En cambio, cuando es con dos o más personas, cuando es con crueldad, cuando implica el secuestro, cuando es con una organización, son agravantes, se puede elevar a la cadena perpetua. Ya no hay nada más que subir en el caso de los sicarios, ¿no? Así que y eso no ha funcionado, ¿no? Como no funcionó antes para las violaciones sexuales, no ha funcionado para el feminicidio. O sea, repito, la norma por sí misma no ha funcionado para ningún delito, y tampoco va a funcionar para las extorsiones, ¿no? Ahora, hay cosas que sí pueden funcionar. Un grupo de inteligencia especializado sí ha funcionado antes y sí podría funcionar ahora. Pero en la práctica lo que hizo el gobierno fue desmantelar a la DIVIAC, que era el grupo de investigación especializada de alta complejidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué eso sí puede funcionar y sí funciona en otras partes? Porque implica una respuesta rápida, que intervenga los teléfonos, que además pueda hacer un rastreo del origen de las llamadas, ¿no? Que además permita tener fórmulas de colaboración eficaz, que además también sea habilitado para que el que está en un nivel intermedio de la cadena delate a que está en un lugar superior de la cadena, en la organización, ¿no? Eso también se ha habilitado. Y en ninguna de las normas que se ha propuesto busca derogar esta ley de debilitamiento de colaboración eficaz, derogar la ley 32, 32102, me parece que es la ley que impide los allanamientos y favorece las organizaciones criminales, ¿no? Y derogar también la posibilidad de las organizaciones criminales de obtener dinamita vía su alianza con la minería ilegal. Son tres normas que da este Congreso que más bien ayudan a la criminalidad organizada, que no están planteadas dentro de este paquete y que, por ende, la mejor de las medidas, que es, o la única que podría funcionar en ese instante, que es el fortalecimiento de un grupo especial de inteligencia, no funcionaría, ¿no? Porque requiere un grupo especial de inteligencia, requiere una normativa adecuada y requiere un contexto institucional para funcionar, ¿no? Bien, Solamente un último apunte. Un último apunte. Para combatir la extorsión se requiere denuncia de extorsión. Y la actual configuración de la policía no motiva, no da garantías al denunciante de extorsión, al que es extorsionado. Por eso hay un subregistro de extorsiones enorme. Tú tendrías que tener no solamente un grupo de inteligencia, tendrías que tener un grupo de policial que le dé confianza al ciudadano, que esté libre de corrupción y de infiltración de las economías criminales, ¿no? Para que se acerque al ciudadano, reciba las denuncias y pueda investigarlas y pueda obtener una respuesta rápida. Eh, y además requiere tener cobertura política y cobertura institucional a estos grupos de inteligencia, ¿no? Pero no es eso bien, lo que se ha propuesto. bien. Por último, muy breve, por favor, ya como despedida, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿Qué nos queda a los Bueno, hay que ciudadanos? movilizarnos, ¿no? Creo que el gobierno está cada vez más débil, creo que estas muestras de endurecimiento, ¿no? De la práctica de Dina Boluarte y sus fuerzas de represión muestran su debilidad. Entonces, y cada vez hay más sentido común, ¿no? Creo que lo que antes el año pasado era algo de unos pocos, nuestros hermanos del sur, ¿no? Ahora se vuelve sentido común. Ese gobierno no puede continuar. Hay Bien, 90% de ciudadanos, 92% de ciudadanos que es consciente de que este Congreso y este gobierno eh, son disfuncionales en relación con el Perú, ¿no? Entonces tenemos que pasar de esa convicción, esa conciencia a la movilización, ¿no? Y exigir nuevas elecciones lo antes posible para el 2025, ¿no? Y en cualquier caso, ir identificando, ¿no? Los que sobrevivamos a este periodo, no sabemos quiénes estaremos en línea y en lucha el 2026, ¿no? Tenemos que tener claros quiénes son los que han sido cómplices de esta destrucción del Estado
para desterrarlos de la vida política y eventualmente enviarlos a las prisiones, ¿no? Que es donde realmente se sienten más cómodos. Ahí van a estar muy a gusto con los dirigentes de las organizaciones criminales a las que ahora están apañando, ¿no? Entonces tenemos que movilizarnos, tenemos que pasar la voz, ¿no? Y aprovechar cualquier oportunidad para acelerar, uno, la caída de este gobierno y dos, su reemplazo temprano o en todo caso tarde por quienes acometen la tarea de construir un nuevo Perú, ¿no? Sobre los agentes que sí funcionan, ¿no? Creo que también hay que ser claro en eso, Mario. Hay policías, por ejemplo, del Corona y Emergencia que sí han funcionado. Hay policías de la adictividad que sí han funcionado. Hay fiscales que se han hecho su trabajo. Hay jueces que también han hecho su trabajo, ¿no? Entonces, sobre esto tenemos que identificar, tenemos que hacer un mapeo de actores para el momento de la construcción de un nuevo Perú. Muchas gracias, Pierpaolo. Un fuerte abrazo. Que te siga Fuerte yendo abrazo, bien. gracias a ti y a todos los televidentes de Cantaclaro. Muchas gracias, Pierpaolo, por sus importantes contribuciones a la lucha por la seguridad en el país. Y creemos que contigo y con los aportes que desarrollaremos en las próximas sesiones vamos a contribuir a que en el país se esclarezcan más las causas de la seguridad y las respuestas que tenemos desde el campo popular para resolver estos problemas. Nos vemos nuevamente en 15 días con Cantaclaro TV y vamos a seguir trabajando en estos temas en profundidad. El próximo capítulo estará dedicado a la extorsión y la criminalidad en los barrios populares para poder tener un panorama más o menos completo de cómo se está expresando en la vida cotidiana de la gente esta situación.